el día de hoy. Hay una agenda intencional, pagada, o sea, detrás de ella hay mucho dinero y que tiene la intención de acabar con la paternidad saludable, con la paternidad responsable, con la paternidad amorosa. Y esto sabemos que detrás de ello está una guerra espiritual en la que Satanás sabe perfectamente que si logra menoscabar el trabajo de un papá, eso trae como consecuencia menoscabar, trae como consecuencia el debilitamiento de la familia en general y sobre todo de las siguientes generaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso yo quisiera que muchos papás pudiéramos escuchar y como decía, no es nuestra hermana, pero Paquita, la del barrio, como decía, ¿verdad? Ojalá y me estés oyendo para que pueda sacarle el mayor provecho a esta conferencia. Ninguno completó ninguna otra palabra, ¿verdad que no? Espero que no, ¿verdad? Espero que no tengan malos pensamientos. Ok, nada más le da risa. Muy bien, vamos entonces a entrar a la conferencia. Esta es la conferencia número 4. Se llama ¿Qué compromisos asumir para ser el mejor papá? Parte 3. Ahora, muy importante, nosotros estamos aprendiendo no cómo ser buenos padres, porque seguramente tú ya eres un buen padre. ¿Sí? Estamos aprendiendo cómo ser la mejor versión de papá que tú puedas ser. Esto que Dios dice en su palabra que nosotros podemos llegar a ser como papás. Porque nosotros podemos ser buenos padres, pero Dios quiere que no solamente seamos buenos padres, Él quiere que seamos los mejores papás que podamos ser. Ahora, para ello se requiere que nosotros hagamos algunos compromisos importantes, todos tomados directamente de la palabra de Dios. Ahora, el Día del Padre, nosotros vimos una película, ¿sí? La película se llamó la película de Reto de Valientes, ¿sí? Y ahí, ¿verdad? En la historia de la película se habla de hacer una resolución o un pacto, una serie de compromisos. Y los protagonistas de la película se comprometen a hacer este pacto delante de Dios y delante de su familia, ¿sí? Si tú no conoces lo que contiene esta resolución, yo aquí tengo algunas copias, los voy a pasar por aquí. Si alguien necesita copia, agárrela, ¿sí? Si tú ya tienes, entonces tú ya no necesitas, ¿verdad? Pero si hay alguien quien no tenga una copia de esta resolución, ahí lo voy a pasar, ¿sí? De tal manera que la puedan conocer. Ahora, ¿por qué estamos tomando como referencia la resolución? Porque los compromisos que estamos estudiando, que provienen directamente de la palabra de Dios, están resumidos en esa resolución. Y lo que vamos a hacer en 15 días es que todos aquellos papás que quieran unirse a mí como papá en hacer esta resolución delante de Dios y delante de nuestra familia, tendremos oportunidad de hacerlo. ¿Cuándo va a ser esto? En 15 días, ¿sí? No la próxima semana, sino hasta la otra, ¿ok? De esta manera, todos aquellos que deseen hacer esta resolución, la podrán hacer, ¿ok? Pero para poder entender cada parte de la resolución, lo que estamos haciendo es, estamos desmenuzando, estamos viendo con detalle todo lo que viene aquí. La semana pasada nosotros ya estudiamos los dos primeros compromisos y de hecho ustedes los tienen ahí en su boletín. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los dos compromisos que ya vimos la semana pasada y que ya los estudiamos? Perdón. Que ya los estudiamos y que si tú no estuviste, no lo escuchaste la semana pasada, te animo a que entres al canal de YouTube y que puedas revisar la conferencia de la semana pasada. Vamos a leer estos dos primeros que ya vimos. Vamos con el número 1, vamos a leer juntos. Dice, número 1, asumo plena, ¿sí lo tienen o no lo tienen? Es que no lo leen, a ver, léanlo fuerte, ¿sí? Sobre todo si está un papá ahí cerca de ti, dale un codazo para que lea fuerte, ¿ok? Dice así, número 1, asumo plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi cónyuge y mis hijos. Acepto mis circunstancias, renuncio a culpar a otros, asumo mi liderazgo. Número 2, los amo, protejo, sirvo y les enseño la palabra de Dios como líder espiritual
de mi hogar. Les expreso amor, les cuido y proveo, me aseguro de que aprendan los principios de Dios para sus vidas. ¿Ok? Insisto, si tú te perdiste este es el estudio de estos dos primeros, te sugiero que lo cheques con detenimiento en nuestro canal de YouTube, Centro Bíblico SLP, para que puedas ahí ver qué fue lo que dijimos de estos primeros dos compromisos. El día de hoy vamos a ver 3 más. ¿Cuántos vamos a ver el día de hoy? 3. Y el siguiente domingo vamos a ver los últimos 3 para completar 8 compromisos. Y luego en 15 días, si Dios nos presta vida, tendremos nuestra ceremonia de la resolución para todos aquellos papás que tomen la decisión de hacerlo, porque esto es voluntario, no hay ninguna presión. Si tú dices, no, yo ni quiero, ¿verdad? Y ni me gusta esto, no hay ningún problema. Esto es solamente para aquellos que deseen hacerlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Si voy a ser yo el único solillo que lo hago, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Es para todos aquellos que quieran hacerlo. Ok, vamos entonces al tercer compromiso. El tercer compromiso dice lo siguiente, estén listos para anotar. Número 3, le soy fiel a mi esposa, ¿sí? La amo y honro, perdón, estando dispuesto a dar mi vida por ella, como Jesucristo lo hizo por mí. ¿Ok? Ese es el tercer compromiso. Le soy fiel a mi esposa, la amo y honro, estando dispuesto a dar mi vida por ella, como Jesucristo lo hizo por mí. Ok, ahora, hay muchas investigaciones que se han hecho acerca de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Y casi todos los estudios coinciden y confirman lo que la Biblia decía ya hace 2000 años, que está en Efesios capítulo 5, versículo 33 y que está ahí en tu boletín y que vamos a leer juntos. Aquí está en este versículo resumido cuál es la clave para un matrimonio según el modelo de Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Ok, dice así: en todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Ok? Aquí en este versículo de la palabra de Dios nosotros encontramos la instrucción tanto para el esposo como para la esposa. Obviamente el día de hoy no me voy a enfocar en lo que dice acerca de la esposa. Nos vamos a enfocar únicamente en lo que dice acerca del esposo, porque esta serie está diseñada sobre todo para los hombres y sobre todo para los papás. Si yo quiero ser el mejor papá que yo pueda ser, necesito asegurarme de obedecer este versículo. Y este versículo me dice a mí como papá y como esposo, dice: cada uno de ustedes, subráyale, ame a su mujer como a sí mismo. Eso es lo que Dios dice que yo debo de hacer con respecto a mi esposa. ¿Sí? Si yo quiero ser un buen papá, si yo quiero ser el mejor papá, necesito asegurarme de hacer todo lo necesario para amar a mi esposa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nada más aquí para hacer un paréntesis, ¿sí? La necesidad más importante que tiene una esposa es sentirse amada por su esposo. ¿Ok? Y hago el paréntesis. ¿Ok? ¿Y cuál es la más grande necesidad que tiene un esposo? Aquí lo dice también, ¿sí? Porque le dice a la mujer, fíjate que a la mujer no le dice ama a tu esposo. Dice, la mujer respete a su marido. Subráyale también. ¿Sí? No estamos hablando de las esposas ni de las mamás, pero de paréntesis te lo digo nada más, ¿verdad? Como un dato extra, ¿sí? Este sí les va a costar extra, así que me van a depositar 100 pesos extra por decir esto. No, no es cierto. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Aquí está. Sí, claramente. No, las mujeres le muestran amor al esposo expresándole respeto al esposo. Y eso lo dice la Biblia. Y es lo que muchas investigaciones han encontrado hasta el día de hoy. En otras palabras, si tú como esposa logras
que tu esposo se sienta la persona más admirada por ti, ¿sí? Esto es la manera en la que tú le demuestras tu amor a tu esposa. Pero la esposa necesita sentirse amada. Y otra vez, ya terminé el paréntesis, me voy a regresar a los esposos. Vamos a escribir esto ahí en nuestras notas, ¿ok? Le muestro amor incondicional a mi esposa cada día. Le muestro amor incondicional a mi esposa cada día. ¿Sí? ¿Qué tipo de amor? ¿Amor qué? Incondicional. Como dijo el hermano Luis Miguel, la incondicional. Pero el amor debe de ser incondicional. ¿Ok? ¿Qué significa incondicional? Sin condiciones. ¿Sí? Ahora, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un amor incondicional? Ok, a ver, de entrada, perdón, la palabra de Dios en la misma carta a los Efesios nos explica, ¿sí?, que el amor que un esposo tiene hacia su esposa es similar de cómo Dios tiene amor por ¿quién? Por su iglesia, por su novia, que es la iglesia, por su esposa, que es la iglesia, ¿sí? La Biblia sí dice que Jesús tiene esposa, ¿sí? Que es la iglesia, ¿sí? Es su futura esposa. Y algún día en el futuro se va a llevar a cabo esta boda impresionante, la Biblia la llama las bodas del Cordero, en la que Jesús se unirá para siempre con su esposa, que es la iglesia. Ok, ahora, ¿cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros que formamos parte de su iglesia? Nos ama incondicionalmente. Es decir, perdón, su amor no depende, Dios no nos pone condiciones para amarnos. Dios no nos dice, te voy a amar siempre y cuando tú hagas o no hagas. El amor de Dios es eterno para nosotros y el amor de Dios no depende de lo que yo haga o no haga. Eso es amor incondicional. ¿Ok? Ahora, Dios espera que yo como papá, que tengo una esposa, también me asegure de amar a mi esposa sin condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa lo que mi esposa haga o no haga, mi amor no debería de cambiar en absoluto. Hoy nosotros vivimos en una etapa en la historia de la humanidad en la que el amor se volvió transaccional. ¿Cómo se volvió? Es una palabra extraña, ¿sí? Anota, hoy aprendí una palabra dominguera. Claro, porque es domingo, ¿ok? Es transaccional. ¿Qué quiere decir que el amor es transaccional? Yo te doy amor siempre y cuando tú me des algo. Si tú no me das algo, entonces yo ya no te doy amor. Eso es una transacción. Es como una transacción económica, ¿sí? Yo le doy este servicio, le doy este producto, pero siempre y cuando usted me pague. Porque si no me paga, yo le suspendo el servicio o no le puedo dar el producto. Ok, Dios dice que su amor no es que nuestro amor, el amor que yo tengo hacia mi esposa, no puede ser transaccional. No depende de lo que mi esposa haga o no haga. Mi amor va a permanecer como nos hemos comprometido en el voto matrimonial hasta que el dinero nos separe. No, ¿hasta que qué? Hasta que la muerte nos separe. ¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, nosotros decimos cosas muy curiosas cuando nos casamos. Porque nosotros decimos, por ejemplo, te voy a amar hasta que la muerte nos separe, porque estamos muy enamorados en el momento de la boda, y decimos, te voy a amar, seas rica o seas pobre, estés sana o estés enferma. ¿Sí han escuchado eso? ¿O solo yo me lo he imaginado? No, sí decimos eso. Ahora te vaya bien o ahora te vaya mal. Te voy a amar, pase lo que pase. Y eso es lo que Dios espera que nosotros mantengamos como esposos, ¿sí? Que independientemente de lo que suceda, mi amor va a permanecer. ¿Sí estamos de acuerdo? Hoy es bien fácil que muchas parejas, muchos matrimonios se casen y como las cosas no resultan como esperaban,
¿sí? Alguno de ellos dice un día, ¿sabes qué? Ya se me acabó el amor que tenía por ti. Es más, ahora no solamente no te amo, sino que ahora me caes mal. ¿Y sabes qué? Te odio con odio jarocho, o soy indiferente a ti. Y entonces es por eso se explica que hoy en San Luis Potosí la duración promedia de un matrimonio es de alrededor de 7 meses. Es muchísimo tiempo, ¿verdad? Es hasta que la muerte los separe. No, hombre, es el ratito en que se conocen, se decepcionan, se desechan, se descartan y se mandan a la goma mutuamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es por eso, porque el amor se volvió transaccional, porque el amor se volvió condicional. Pero Dios dice que el amor no es así, que el amor del esposo hacia la esposa debe ser incondicional. Paco, pero entonces debería de ser como decía mi abuelita, es que este señor con el que vivo ahora se ha convertido en mi cruz que debo de cargar todos los días. Así decían, ¿a poco no? Este es mi cruz. No solamente se llama cruz, es mi cruz que tengo que cargar todos los días y tengo que aguantarle todo y tengo que soportarlo. A ver, amor incondicional significa que debo de aguantar lo que sea y soportar todo. Y la respuesta es, claro que no. No, eso no es amor incondicional. De hecho, la Biblia claramente dice que hay motivos para separarse, para no quedarse. ¿A poco sí? ¿Sí? Vamos a verlo. Mateo capítulo 19, versículo 9. Vamos a verlo. Este no viene en su boletín, así que te voy a pedir que saques tu Biblia. En Mateo capítulo, ¿sí trajeron Biblia? ¿Al centro bíblico? Sí, muy bien, excelente. Mateo 19, 9. Mateo 19, 9. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Dice, ¿sí lo tienen o no lo tienen? No, pues no lo están hallando. A ver, alguien dígame en qué página está. Ya está en la pantalla, ok. Y a ver, ¿en qué página está para los que lo están buscando? ¿Ya lo encontraste? ¿Cuánto? 737, como el Boeing 737. Ok, 737. Mateo 19, 9. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo en la pantalla. Dice, entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual. ¿Y esto quién lo dijo? Lo dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, porque Jesús está hablando acerca de la manera en la que se practicaban los divorcios en su tiempo, y los divorcios se habían convertido, como es en el día de hoy, una situación muy facilita, ¿verdad? No, pues ya me cayó mal la esposa, y entonces el esposo la mandaba a volar y le daba carta de divorcio por cualquier motivo. Y entonces seguramente, ¿verdad?, la tasa de divorcios también era muy alta en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Pues porque el hombre con la mano en la cintura mandaba, ¿verdad?, despedir a su esposa y se deshacía de ella por cualquier motivo. Y Jesús por eso les dice, no, esto no puede ser así. ¿Sí? Cuando un hombre se divorcia de la esposa, la deja por cualquier motivo, ¿sí?, y luego se casa con otra, está adulterando, porque está rompiendo sus votos, sus compromisos que hizo de amarla hasta que la muerte los separara. ¿Sí? Pero sí hay una causal. ¿Y la causal cuál es? A ver, ¿nos lo puedes poner otra vez? Ahí está. Dice, la única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual. Ok, la palabra inmoralidad sexual, ¿qué implica? ¿Qué incluye? Ok, la palabra original en griego es la palabra porneia. Porneia. ¿Le suena esa palabra? Porneia. Porneia, pornografía. ¿Le suena? Ok, de ahí viene la palabra porno, de ahí viene la palabra pornografía. ¿Y qué incluía
¿qué incluye ahí la palabra porneia? Ok, abarca diversas formas de pecado sexual, no solamente el adulterio. Implica varias cosas, ¿sí? Implica, por ejemplo, homosexualidad, implica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, la pornografía, la masturbación, todas aquellas prácticas, ¿sí?, que llevan a un esposo, ¿sí?, ¿cómo se llama?, a desear a otra persona diferente a su esposa, ¿sí?, incluyendo obviamente la infidelidad, ¿sí? Entonces, aquí Jesús está diciendo que si hay esa situación en el matrimonio, ese sí es un causal lícito para que haya una separación o un divorcio. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, pero hay otra más, ok, y tiene que ver con el asunto del abuso, ¿sí? Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno, y Él jamás permitiría que un esposo o una esposa que está siendo abusado por su cónyuge permanezca en la relación. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ahí no hay problema con el amor, ¿sí? Si yo realmente amo a mi esposa y yo sé que estoy abusando emocional, verbal, físicamente de ella, lo más amoroso que yo puedo hacer con mi esposa es irme. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo no puedo controlar mi adicción y esto me está llevando a abusar de mi esposa y abusar de mis hijos, lo más amoroso que yo puedo hacer es irme para buscar ayuda y asegurarme que ellos estén seguros. ¿Sí estamos de acuerdo? Si es al revés, si es ella la que está abusando físicamente, emocionalmente, relacionalmente al esposo o a los hijos, lo más amoroso que tiene que hacer el esposo es irse de la relación. No sé si me estoy explicando. Eso no va en contra del amor incondicional, al contrario. Si yo realmente amo a mi esposa y ella está, por ejemplo, cometiendo abuso en contra mía, lo más amoroso es que yo me ponga a salvo para buscar que ella también busque ayuda. El amor incondicional no significa que nos quedemos a ser abusados, ¿sí? O que sigamos en una relación donde el esposo o la esposa ya está en una relación, ya está conectada sentimentalmente, emocionalmente con alguien más, como es el caso de la infidelidad. No sé si me estoy explicando, no sé si está quedando claro esto que estoy diciendo, ¿sí? Eso es parte del amor incondicional, ¿sí? Si yo como esposo me quedo a seguir abusando a mi esposa y a mis hijos, entonces eso lo que demuestra es que no los amo. ¿Sí estamos de acuerdo? O si no soy capaz de ponerme a salvo, ¿sí?, o a mis hijos a salvo, entonces eso demuestra que no amo realmente a mi esposa, pero la voy a seguir amando incondicionalmente hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Voy a seguir buscando su bienestar, voy a seguir buscando su cuidado, voy a seguir buscando de la manera más sana posible el cuidado. Que a veces, fíjate bien, a veces seguir amando a la persona implica cero contacto con la persona, por amor. ¿Sí te das cuenta de lo que estamos hablando? Hay ciertos desórdenes, ¿verdad? Que obligan a la persona a cerrar todo contacto por amor a la persona, porque la relación está enferma. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, cuando no existen todas estas condiciones que les estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo amo incondicionalmente a mi esposa? No sé si lo quieras anotar para que lo tengas ahí en tus notas, ¿verdad? Hay varias cosas que se requieren para mostrar amor incondicional a mi esposa. Número uno es intimidad, ¿sí? Intimidad es sinónimo de cercanía. Cercanía física, cercanía sexual, cercanía emocional. Todo esto tiene que ver con la intimidad, la cercanía. Y lo que se espera en un matrimonio sano es de que el acercamiento conforme pasan los años sea cada vez mayor.
¿ok? Si en tu matrimonio lo que está sucediendo es que se están alejando uno al otro, entonces necesitan trabajar, necesitas tú como esposo trabajar en acercarte de forma saludable a ella. La otra es apertura, debe de haber apertura, escríbelo, apertura, ¿sí? ¿Qué quiere decir apertura? Apertura quiere decir que tú dejas ver lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón. Tus luchas, tus batallas, tus felicidades, tus logros, tus fracasos, tus éxitos, los compartes, ¿verdad? Con tu esposa, ¿ok? Otro, comprensión. Debe de haber comprensión. ¿Qué significa comprensión? Comprensión tiene que ver sobre todo con que tú tienes la capacidad de poder escucharla, ¿sí? Y que ella te puede contar lo que sea, lo que necesite, ¿sí? Eso es comprensión. La otra es, escríbela, reconciliación, que haya reconciliación. Para que haya reconciliación después de un conflicto, debe de haber también humildad, para que cuando yo reconozco que me equivoqué, yo pueda decir, me equivoqué, estuvo mal lo que hice. Me comprometo a tomar todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Y la pregunta de los 64 millones de dólares, que es, ¿me perdonas? Para que te pueda contestar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, siempre que tú preguntes, ¿me perdonas? Mira, a ver, déjame aquí hacer un paréntesis. Ok, algunas veces nosotros pedimos perdón y lo hacemos requete mal. No mal, requete mal. Porque decimos, bueno, ya, si te ofendí, pues ya perdóname. Eso no es manera de pedir perdón. Cuando decimos, bueno, si acaso yo te ofendí, perdóname. Esa no es manera de pedir perdón. Ni siquiera a Dios. A Dios le decimos, Señor, estuvo mal lo que hice, Señor, te desobedecí, Señor, no hice lo que me comprometí a hacer, estuvo mal, ¿me perdonas? ¿Ok? No le digo, Señor, si acaso yo te ofendí. No, porque entonces eso no muestra que hay un verdadero arrepentimiento. Igual debe de ser en el matrimonio. ¿Sí? Ok, reconozco que estuvo mal. ¿Sí? Estuvo mal lo que hice o estuvo mal lo que no hice. ¿Sí? Me comprometo a hacer lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir o para hacer lo que tengo que hacer. ¿Me puedes perdonar? Y entonces la persona contesta sí o no. Si te contesta que no, eso ya no es problema tuyo. Si te contesta que sí, ya le hiciste. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, otra, lealtad. ¿Sí? ¿Cómo amo incondicionalmente a mi esposa? Con lealtad. A ver, ya dijimos intimidad, apertura, comprensión, reconciliación y lealtad. ¿Qué significa lealtad? Pues que eres leal. ¿Y eso qué significa? Perdón. ¿Qué significa? ¿Que eres fiel? ¿Es lo mismo fiel que leal? Leal quiere decir que yo le hago ver a mi esposa constantemente que el compromiso que tengo con ella permanece, pase lo que pase, hasta que la muerte los separe. ¿Sabes qué? Esto no termina para nada con la decisión que tomé de amarte. Yo te sigo amando y te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Yo voy a seguir comprometido contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Y eso es importante. Por eso, a menos de que sea absolutamente necesario, los esposos nunca deberíamos de amenazar a nuestra esposa diciéndole, síguele y te dejo, No, eso es violencia. Digo, a menos de que sea absolutamente necesario. Hay casos, como ya vimos, en los que esto es necesario. ¿Sí? Pero cuando no es necesario y yo lo único que quiero es manipular a la otra persona, yo puedo muchas veces decirle, ¿sabes qué? Ya me harté de ti, nos vamos a separar. Ya no te aguanto. No, porque eso es lo contrario a la lealtad. La lealtad es, sigo aquí y a pesar de que estamos metidos en un bronconón, aquí sigo y sigo comprometido contigo. ¿Sí? Y aunque me provoques, aquí sigo contigo. ¿Sí? Ok, estima. Ok, es la última en la que yo demuestro amor incondicional. ¿Qué significa estima? Estima quiere decir que tú constantemente en público y en privado la honras y la valoras. Le das el valor que ella se merece. La tratas como reina.
ahora sí, mi reinita. Sí, como reina. La tratas como reina porque le das el valor que ella, ¿verdad? Que tú le quieres dar. Te quisiera decir que le das el valor que ella se merece, pero a veces no se lo merece, pero lo haces por amor. Lo haces porque hay lealtad, porque hay compromiso. ¿Sí? Y si Dios dice, honra a tu esposa, valora a tu esposa, lo haces porque Dios lo dice. Porque Dios es el que te da la fuerza para hacerlo. Muy bien, bueno, como que esto me da para después dar una serie de matrimonios, pero eso lo vamos a hacer después, porque hoy le estamos dando con todo a los papás, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, que me incluyo yo solito, ¿verdad? Número 4, vamos al punto número 4, cuarto compromiso. El cuarto compromiso, si es que yo quiero ser el mejor papá, además de amar incondicionalmente a mi esposa, es, número 4, bendigo a mis hijos y les enseño a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Bendigo a mis hijos y les enseño a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Los bendigo a mis hijos. Ahora andan diciendo, no, está mal andar bendiciendo a los demás porque al único que hay que bendecir es a Dios. Bueno, hay que entender lo que quiere decir bendecir. Bendecir significa ven de bien decir, o sea, hablar palabras buenas a los demás. Por eso cuando yo bendigo a Dios, lo que hago es le adoro y le digo te amo, te honro, te respeto, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Y obviamente lo que queremos es que Dios nos bendiga también a nosotros. Ahora, ¿qué significa bendecir a mis hijos? Escríbelo. Significa que les doy palabras de afirmación. ¿Les doy palabras de qué? De afirmación. Palabras de afirmación, o sea, palabras de bendición. ¿Sí? Palabras buenas, palabras de ánimo, palabras que les hagan reconocer el valor que Dios tiene para sus vidas. ¿Sí? Acuérdate, bendecir significa hablar bien, hablarles bien, decirles cosas buenas. Ahora, esto es muy importante porque algunos de nosotros crecimos en el contexto, bueno, yo no, pero yo he visto algunas familias, ¿sí? Maldicen a sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo que los maldicen? Sí, los maldicen, les dicen, los tontean todo el tiempo. ¿Sí? Yo conocí una familia, ¿verdad? En el que el papá delante de la gente decía acerca de sus hijos, ¿verdad? No, hombre, esta es una tonta, ¿verdad? Siempre toma malas decisiones, es bien mensa y cosas así. ¿Y cómo creen que esos hijos se comportaban? Pues bien mensos. Claro. Porque lo que yo digo acerca de mis hijos, lo que yo les expreso a mis hijos, se puede convertir en su realidad que ellos se crean. Ya les he contado como 1000 veces, ¿verdad? Estos estudios que se han hecho en cárceles en Estados Unidos, especialmente en el condado donde está la ciudad de Houston, ¿verdad? Hace tiempo leí un estudio que hicieron en el que le preguntaron a los presos que cuántos de los presos, a ver, levanten la mano todos ustedes a los que sus papás les dijeron vas a terminar un día en la cárcel. 99%. ¿Y dónde estaban? En la cárcel. Entonces, si yo constantemente le digo eres un inútil, eres un bueno para nada, ay, nunca haces nada bien, nunca quieres trabajar, nunca te quieres esforzar, ¿verdad? Siempre sacas bien malas calificaciones, eres bien burro en la escuela. Se va a volver realidad, porque nuestras palabras son muy poderosas. ¿Sí? Ahora, ¿eso quiere decir entonces que pase por alto cuando toma una mala decisión y no le diga nada y me haga pato? No quiere decir eso, porque para eso nosotros estamos para corregir, animar y disciplinar. Pero sí quiere decir que nosotros tenemos que, como papás, tener la buena costumbre de hacer sentir a nuestros hijos amados y valorados. Por ejemplo, una palabra que constantemente nosotros como papás debemos de decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas es: hijo, te quiero decir algo. ¿Qué, papá? Ya sé qué vas a decir, que me amas. Sí, hijo, te lo quiero decir otra vez. Te amo.
Hijo, hay algo que tú nunca debes de olvidar en ningún momento de tu vida, ni cuando seas adulto. ¿Qué, papá? Que yo te amo y no necesitas hacer nada para que yo te ame, y no necesitas dejar de hacer nada para que yo te ame. Te amo incondicionalmente. Ahora, en algunos de nosotros nos cuesta practicar esto. ¿Saben por qué? Porque nuestros padres jamás lo hicieron con nosotros. ¿Sí? Eran piedras, duros, fríos, y nunca nos dijeron eso. Y eso nos hizo mucha falta. Y eso puede explicar muchas de las condiciones en las que tenemos el día de hoy. Sí, porque nos falta eso. Entonces, papá, constantemente, es más, ponte un recordatorio en el teléfono, ¿verdad? Que te suene todos los días, ¿verdad? Decirle te amo, no solamente a la esposa, sino a mi hijo, a mis hijos. Diles, ¿verdad?, que les amas. Pero no solamente diles que les amas. Si sacaron 7 en la escuela, ¿sí? No le digas 7. No sabes que la máxima calificación es 10. No. Dile, hijo, te felicito porque sacaste un 7. Y yo sé que puedes hacerlo todavía mejor. Porque eres muy inteligente. Porque eres muy obediente. Porque eres muy trabajador. Porque eres muy amable. Porque eres un excelente hijo. Ahora, no estoy diciendo que les digas mentiras, pero sí diles palabras de afirmación, para que así como las palabras de maldición se hacen realidad, las palabras de bendición y de afirmación también se hacen realidad. Nosotros determinamos mucho con nuestra boca de lo que nuestros hijos van a pensar, van a sentir y van a hacer el resto de sus días. ¿Sí me están oyendo? ¿Sí? Ok, por eso es tan importante. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos múltiples ejemplos de papás que antes de morir y a lo largo de su vida, ¿sí?, se tomaron el tiempo para bendecir a sus hijos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del caso de Jacob y Esaú? ¿Sí se acuerdan de estos hermanos gemelitos? Que uno nació primero y el otro después, y uno salió agarradito, ¿verdad?, del pie como jalonándolo. Estoy hablando de Jacob y Esaú. ¿Sí? ¿Y te acuerdas que Jacob le robó la primogenitura? Bueno, le compró más bien, porque el otro estuvo de acuerdo. Le compró la primogenitura a su hermano Esaú, ¿sí?, con un plato de comida, con un guiso. ¿Sí se acuerdan? Y al final, cuando estaba a punto de morir su papá, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el papá de Jacob y Esaú? ¿Sería Moisés, profe? No. ¿Quién era? Isaac, ¿sí? Isaac, cuando está a punto de morir Isaac, ¿sí?, antes de morir Isaac, decide bendecir al primogénito. Y Jacob le hace chanchullo y se disfraza de Esaú para que le toque la bendición del primogénito a Jacob, y se la da a Jacob. Esto era muy importante en el tiempo de los patriarcas bíblicos, el bendecir a los hijos. También luego Jacob, antes de morir, también bendice a sus hijos, que esos eran más hijos, porque acuérdense que tuvo más de 12 hijos, ¿sí?, incluyendo a José, a Benjamín y a lo que son las tribus de Israel. Ahora, déjame mostrarte justamente eso. Génesis capítulo 49, versículo 26, dice así. Este es Jacob hablando, dice así. ¿Sí lo tienen? Está en su boletín. ¿Sí? ¿Sí lo tienen o no lo tienen? A ver, déjenme toser a gusto porque quiero toser. Ok, ahora sí, vamos a leerlo. Génesis 49, 26, dice de la siguiente manera. Muchas cosas buenas le sucedieron a mis padres, y yo, tu papá, recibí mayores bendiciones. O sea, fíjense, aquí Jacob está reconociendo que él recibió muchas bendiciones y que las bendiciones vinieron de su papá. ¿Ok? Tus hermanos te dejaron sin nada. ¿A quién le está hablando? A José, ¿sí? Pero ahora yo amontono mis bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Este es un papá
que entiende perfectamente que lo que uno hace con los hijos es bendecirlos. Y así les podemos decir a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sabes qué, hijo? Yo amontono bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Pero eso lo hacemos en el día a día, en la vida diaria. Ok, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Seguimos en el punto número 4. Además de darles palabras de bendición, palabras de afirmación, los guío a una relación con Dios. ¿Los qué? ¿Los guío a qué? A una relación con Dios. El más grande privilegio que tenemos los papás hombres, los papás varones, el más grande privilegio que tenemos es ser nosotros los que ayudemos a nuestros hijos a muy temprana edad a reconocer a Jesús como su Salvador y como el Señor de sus vidas. No hay más grande privilegio, ¿sí? Tú puedes trabajar para tener millones de dólares y darles a tus hijos hasta una isla privada, pero eso no es tu más grande privilegio. Los puedes inscribir a la mejor universidad que encuentres, pero ese no va a ser tu más grande privilegio como papá. Tu más grande privilegio va a ser comprarle una moto. No, tu más grande privilegio es ser tú quien les diga: hijo, para mí lo más valioso que tengo es mi relación con Dios. Y yo quiero que tú aprendas, sepas cómo hacerle para que tú desde chiquito tengas una relación con Dios. Si tú quieres, yo te puedo guiar con una oración. Solo dile así a tu hijo: Señor, quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Perdona todas mis equivocaciones, te entrego mi vida. Y ya está. Paco, pero es que no lo va a entender, está muy chiquito. ¿Y a poco tú entendiste en el primer momento lo que le dijiste a Dios cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador? No entendías todo. Lo vamos entendiendo poco a poco. Pero la decisión nos corresponde a nosotros, los papás. Mira, como dice aquí en la Biblia, en Hechos capítulo 16, versículo 31, ¿sí? Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. ¿Se acuerdan de la historia de este carcelero, el carcelero de Filipos? ¿Sí? Está hablando acerca de él. Y entonces el carcelero, acuérdense que después de todo lo que ocurre ahí en Filipos, del terremoto y que se cae la cárcel y nadie se escapa, él se los lleva a la casa, ¿verdad? Y ahí está tan impactado que les dice: cuéntenme acerca de Jesús. Y entonces Pablo le predica a este hombre y le dice: lo único que requieres para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero fíjate que dice: tú y todos los de tu casa. Si el papá cree en automático, entonces todos los demás son salvos. No es lo que dice ahí. Pero sí está implicando algo más este versículo. Si el papá es el que acepta a Jesús, entonces el papá va a hacer su trabajo como líder espiritual en la familia y se va a asegurar que su esposa, se va a asegurar que sus hijos tengan la posibilidad de tener una relación con Jesús. Es nuestro privilegio. No, hombre, yo por eso los mando a la iglesia, por eso los mando acá. Sí, nosotros te ayudamos, pero no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es del papá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, pero no se queda ahí la responsabilidad. La responsabilidad va más allá. Escribe esto: los dirijo a que Dios ocupe el primer lugar en sus vidas. Mi privilegio es ayudar a mis hijos a comenzar una relación con Dios. Pero mi privilegio no acaba allí. Mi privilegio va más allá, porque implica que yo como papá haga todo lo necesario para que mis hijos puedan vivir apasionadamente para los propósitos de Dios. Que amen a Dios con sus vidas, que amen a la gente, que sirvan en la iglesia, que crezcan y se parezcan cada día más a Jesús, que estén ayudando a otras personas a conocer a Jesús. En otras palabras,
No nada más los voy a dejar con una relación con Dios. Necesito asegurarme de hacer todo lo necesario para que Dios sea el primer lugar en sus vidas. ¿Y qué significa que Dios sea el primer lugar en sus vidas? Que es el primer lugar en todo. En todo. ¿Sí? ¿Qué significa en todo? En todo. En la escuela, en la calle, en su agenda, en el dinero, cuando empiecen a ganar dinero les demos el domingo, ¿sí? En la manera en la que tratan a la gente, en que vengan a la iglesia, en que tengan una Biblia y lean su Biblia, ¿sí? A ver, mi privilegio como papá es ayudarlos a que Dios se convierta en primer lugar en su, mi privilegio es, perdón, nuevamente, mi privilegio es ayudarlos a que Dios se convierta en primer lugar en su vida. Ahora, ¿esto cómo se hace? Con el ejemplo. Si yo le digo, hijo, vete a la iglesia, y yo no voy a la iglesia, ¿ahí qué onda? ¿Sí? Hijo, lee tu Biblia, pero yo nunca leo la Biblia. Hijo, a la iglesia hay que llegar temprano y yo llego tarde. No sé si me estoy explicando. La mejor manera de enseñarle a esto a nuestros hijos es con nuestro ejemplo. Hijo, tienes que ofrendar. Papá, pero tú nunca ofrendas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, una cosa es decirle, pero otra cosa es predicar con él. Ejemplo, la mejor manera de lograr que mis hijos pongan a Dios en primer lugar en sus vidas es cuando ellos me ven a mí poner a Dios en primer lugar en mi vida. ¿Sí? Luego lo que sucede muy frecuentemente es de que nosotros, por ejemplo, les enseñamos que Dios no es el primer lugar. Y por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro tiempo con Dios y por ejemplo nos surge una cita de trabajo, nosotros preferimos hacer a un lado nuestra cita con Dios que nuestra cita de trabajo. Ahí que le estoy enseñando que primero es el trabajo, no Dios. No sé si me explico, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ¿verdad? Mis hijos ven que está el domingo, ¿verdad? Y no sé, vamos a suponer hay un partido muy importante en la televisión y les digo, ¿saben qué? Este domingo no vamos a ir a la iglesia porque voy a ver el partido de fútbol. Ya nos están hablando del cielo. Ok, si yo le digo a mis hijos, ¿saben qué? Hay un partido muy importante, hoy no vamos a la iglesia. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué es más importante? ¿Dios o el partido? Ustedes díganme. Es bien lógico, ¿no? O sea, con ese tipo de decisiones yo lo que estoy haciendo es enseñarle a mis hijos que es más importante el dinero, que es más importante la escuela, que es más importante el trabajo, que es más importante mi cansancio que Dios. Por eso yo tengo que ser muy determinado en el ejemplo que le pongo a mis hijos. Y ellos tienen que ver que yo pongo a Dios en primer lugar en el dinero, en cómo ofrendo y diezmo, en cómo utilizo mi tiempo, ¿verdad? Cómo paso tiempo con Dios cada día, cómo yo le doy prioridad a reunirme en la iglesia, cómo soy puntual, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Tus hijos tienen Biblia? Si no, cómprales una Biblia. Es que yo quiero que tú leas la Biblia. Papá, pues no tengo. Cómprale una y enséñale a leerla. Ponte a leer con tu hijo o tu hija. Ok, punto número 5. Quinto y último compromiso, porque ya me acabé el tiempo. Ok, número 5. Los instruyo para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Es mi responsabilidad darles instrucciones para que mis hijos aprendan a honrar a las autoridades y vivan responsablemente. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque realmente lo que vimos hace poco en redes sociales y luego en todos los noticieros, ¿verdad? De cómo una mujer se le pone al brinco a un policía y le llama de maneras muy feas, ¿verdad? Racistas, ¿ok? Eso es lo que hoy vamos a ver más frecuentemente. ¿Por qué? Porque ya no estamos siendo educados a respetar a la autoridad. El otro día estuve viendo
un documental, no me acuerdo si se los mandé a ustedes, en el que se hablaba de cómo muchos profesores, sobre todo de educación secundaria y preparatoria, están abandonando las aulas porque dicen: es que los alumnos no hacen caso, los alumnos son muy groseros, si les llamo la atención luego el papá viene y me hace bronca, me quieren denunciar por violencia de género o por lo que sea. No, ¿saben qué? Ay, los vidrios, ahí nos vemos, vamos a dedicar a otra cosa. ¿Sí? Y eso es una crisis que estamos empezando a ver en Latinoamérica. Esto en Estados Unidos ya es una crisis muy seria, pero vamos para allá también nosotros. ¿Y esto por qué es? Porque ya no hay respeto por la autoridad. Ahora, cierto, muchas veces la autoridad no se da a respetar. Sí, es cierto. Pero eso no quiere decir que nosotros no le enseñemos a nuestros hijos autoridad. Ahora, déjame muy rápidamente decirte, ¿qué es lo básico que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos con respecto a la autoridad? Que a lo largo de su vida siempre van a tener 3 autoridades. No sé si quieres anotar eso. Sí, esto es algo básico que necesitamos enseñar a nuestros hijos. Siempre va a haber 3 autoridades. ¿Cuáles son? Primero, los papás. Los hijos necesitan saber que nosotros somos autoridad en la familia y que por eso ellos deben obedecernos a nosotros. Los hijos no son la autoridad de la familia y no son los que deben de decidir todo. Somos los papás los que tenemos que asumir esa responsabilidad. Ok, entonces, Dios le ha delegado autoridad a los papás sobre los hijos. Dios le ha dado autoridad al gobierno sobre una determinada nación, o un determinado estado, un determinado municipio, ¿sí? Y hay autoridad también en la iglesia. Son los 3 lugares donde nuestros hijos van siempre a estar bajo autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra iglesia, la autoridad, soy yo el pastor, pero yo estoy bajo autoridad, porque hay un pastor encima de mí al cual yo le rindo cuentas cada semana. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, obviamente también hay quienes están bajo mi autoridad y soy responsable de ellos. Ahora, esto es algo muy importante que yo como papá tengo que enseñarle a mis hijos, que siempre van a estar bajo autoridad. Por ejemplo, los maestros son una autoridad que está ligada al gobierno. ¿Por qué? Porque la educación aquí en México, sea privada o sea pública, está siempre bajo los criterios de la Secretaría de Educación Pública, que es parte del gobierno. Los maestros son autoridad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y necesito enseñarle a mis hijos en qué cosas van a obedecer a sus maestros y en qué cosas no. Porque si les toca un mal maestro y un mal maestro les dice que hagan cosas incorrectas, mis hijos deberían de saber que hay cosas que no deben de obedecer y que tienen inmediatamente que denunciar. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es muy importante. La Biblia lo dice, Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos deben respetar la autoridad del gobierno. Subraya eso. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Paco, pero ¿cómo voy a cumplir esto si son bien malos gobernantes? Bueno, en lo que está mal, ¿sí? Eso no lo podemos obedecer y lo tenemos que denunciar. Pero en todo lo demás lo tengo que hacer. Por ejemplo, mi obligación es pagar impuestos, igual que todos los que trabajamos. ¿Me encanta cuánto me tumban de impuestos? No, me cae bien gordo. Es un chorro. Pero es parte de, como dice aquí, de respetar a la autoridad. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, otra. Les ofrezco reglas y consecuencias. Esto es muy importante. Sí, ¿dónde te quedaste? Les enseño. A vivir ¿En qué? En sujeción, perdón. Es que no lo dije, ¿verdad? Perdón. Con razón los veo ¿qué? Pues ¿qué dijo? ¿Qué va aquí? A ver, en esta rayita, ¿qué va? Ok, perdón. Les enseño a vivir en sujeción. En sujeción. Les enseño a vivir en sujeción, que tiene que ver con la autoridad. ¿Ok? Ahora, muy importante, utiliza el ejemplo del paraguas para enseñarle a tus hijos lo que es estar bajo autoridad. Ahorita ya está lloviendo, creo que aquí, poquito. ¿O son los ventiladores? No, son los ventiladores. Ok, pero tú puedes utilizar el ejemplo del paraguas. Y tú, por ejemplo, decirle a tus hijos, mira, siempre que nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Dios,
Es como si nos pusiéramos un paraguas en medio de la tormenta. ¿Sí? Estamos en sujeción, estamos debajo de la autoridad delegada por Dios y eso me protege. Y cuando Dios ve que yo estoy bajo autoridad, eso me bendice. Paréntesis para las esposas. Cuando tú estás bajo la sujeción de la autoridad de tu esposo, eso te bendice. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque así lo estableció Dios. No para ser subyugada, sino para ser protegida. ¿Sí estamos de acuerdo? Nuestros hijos también. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos al siguiente. Les ofrezco reglas y consecuencias. Ok, nuestra tarea como papás es ofrecerles una estructura de instrucciones. ¿Sí? ¿Qué son las instrucciones? Una serie de reglas, una serie de indicaciones que les van a ayudar a nuestros hijos a saber cómo actuar, qué decir, cómo pensar en determinados momentos. ¿Sí? Y que implica, por ejemplo, me voy a adelantar a al último punto para darles como ejemplo ese. Ok, por ejemplo, la primera indicación que yo le tendría que dar a mis hijos siempre sería: hijo, tú me vas a obedecer a la primera y de buena gana. Esa es una instrucción. Hijo, cada vez que yo te pida algo, te solicite algo, tú vas a obedecer a la primera y de buena gana. Hijo, cuando tú no obedeces a la primera y obedeces a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la séptima, cuando no obedeces de buena gana estás desobedeciendo. Y desobedecer tiene consecuencias negativas. ¿Sí? ¿Cómo qué consecuencia tiene? Bueno, generalmente las consecuencias tienen que ser lógicas y tienen que estar ancladas a aquello, ¿verdad?, que tiene que ver con la instrucción, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacerles ver y dejarlos que si ellos rompen esa regla, ellos van a tener una consecuencia que van a tener que asumir. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, hijo, si me desobedeces no vas a comer en una semana. No, no se crean, no tanto así. Pero sí hablamos de consecuencias que tiene que haber para que ellos aprendan. Ok, yo tengo que decidir, obedezco, obedecer me bendice, o no obedecer me trae malas consecuencias. ¿Sí estamos de acuerdo? El enseñarle a nuestros hijos que aprendan a la primera y de buena gana les puede salvar la vida. ¿Sí? Si tú te vas de excursión y tu hijo va caminando delante de ti y él no se da cuenta que viene que se está abriendo un hoyo, ¿verdad? Ahora que hay tantos deslaves, sí, que está viendo un deslave. Si tú le dices, detente, y no está acostumbrado a obedecer, y se lo va a llevar el deslave. ¿Sí me explico? Si está acostumbrado a hacer de buena gana la primera, cuando tú le digas detente, se va a detener y le vas a salvar la vida. ¿Sí me explico? Esto es algo que también nuestros hijos tienen que entender. La obediencia es para bendición de ellos, no es para hacerle la vida miserable. ¿Sí estamos de acuerdo? Dice la Biblia, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ok, ya se nos durmió alguien y se cayó de la silla. No se crean. Último, les enseño a obedecer. Ya les dije cómo es esto, les enseño a obedecer a la primera y de buena gana. ¿Sí? La mayoría de los niños que están entrando a las primarias no saben obedecer. Y pobres maestros y maestras porque le van a batallar. Pero también van a batallar los niños. ¿Sí? Muy bien, ahora, nosotros de ninguna manera promovemos golpear a los hijos para que aprendan o para que reaccionen. Porque para eso primero Dios nos dice, dales instrucciones. ¿Sí? Vamos a terminar con un versículo que está en Hebreos 12:9-11. Dice así: todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo, lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Ok, ahora, nuevamente, todo esto es predicar con el ejemplo.
¿sí? Y parte del ejemplo es que tú seas obediente también. ¿Yo? ¿A quién? ¿A mis papás? No, a tus papás no, pero a Dios. Pregunto, ¿tú, sí, tus hijos se dan cuenta que tú obedeces a Dios? Porque ¿sabes qué? Obedecer a Dios significa que Él realmente es el Señor de tu vida. Perdón. ¿Se fijan que cada vez que ayudamos a alguien a comenzar una relación con Dios, esa persona le dice, quiero que seas mi Salvador y seas mi Señor? Lo que estamos diciéndole es, Señor, sálvame y yo estoy dispuesto a obedecerte de ahora en adelante. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Realmente le obedezco a Él o no? Porque esto los hijos se dan cuenta. Y si yo les digo, obedece a Dios, pero ellos ven que yo no obedezco a Dios, pues entonces le estoy dando un mensaje mixto, un mensaje contradictorio. Ahora, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues ora a Dios y dile a Dios, Señor, me comprometo a que tú seas el Señor de mi vida. Vamos a decirle eso a Dios. Cierra tus ojos y si tú nunca se lo has dicho, esta va a ser tu primera vez y le vas a entregar tu vida a Dios y de esta manera vas a comenzar una relación con Él. Dile, Dios, yo me he equivocado muchas veces. He hecho lo malo muchas veces. Y esto me separó de ti. Pero quiero volver a ti. Por favor, sálvame. Y por favor, sé el Señor de mi vida. Dirige mi vida de ahora en adelante. Quiero obedecerte a ti. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.